Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un último controlador para la parte de ciudades y un poco, esto es un tema de uso de lógica y lo vamos a contrastar con un ejemplo de la realidad. Básicamente, ¿qué pasa? Nosotros hasta ahora venimos trabajando con APIs que la cantidad de información con la cual nos manejamos es chica. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hicimos la parte de obtener solamente una ciudad, ¿qué hicimos? Llevamos por parámetro desde el React Router DOM, el ID, cuando hicimos clic en el botón, y después filtramos el contenido total de nuestra base de datos de ciudades y obtuvimos la ciudad que hacía referencia al ID que teníamos como parámetro. Ahora, ¿qué creen que pasa si nosotros, por ejemplo, trabajamos con una base de datos de un banco? La cantidad el volumen de datos que va a tener esa base de datos, primero es muy grande, ¿sí? Entonces, traer toda la base de datos entera para filtrar solamente un dato es una sobrecarga de recursos en la operación, y segundo, es un riesgo de seguridad muy grande. ¿Por qué? Porque el punto más vulnerable de una página web es el front, no el back. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros al traer todos los datos de la base de datos al front, entramos en un riesgo de vulnerabilidad en cuanto a la información, porque estamos exponiendo toda la base de datos completa, ¿sí? Básicamente para eso vamos a ver este controlador que nos va a permitir directamente, en lugar de utilizar toda la base de datos en el front, nos va a permitir buscar esa ciudad que específicamente se relaciona con el ID. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a compartir. El controlador no tiene absolutamente nada extraño, ni nada fuera de lo común, ni nada raro. Voy a cerrar Discord así no molesta. A ver, a diferencia de los otros controladores, ¿sí? Nosotros habíamos definido controladores para diferentes tareas, que eran, por un lado, obtener todo el listado de ciudades. Por otro lado, habíamos definido cargar una ciudad, borrar una ciudad, modificar una ciudad, ¿sí? Eso está dentro del server 2, que es lo que habíamos visto el otro día. Ahora lo que le vamos a agregar es un controlador que nos va a permitir obtener una sola ciudad, ¿sí? Cuando yo le hago clic al botón desde mi cart, paso por parámetro a través del React Router DOM, después lo tomo en el componente de detalle de la ciudad a través del use params. Entonces ahí yo voy a tener ya la ID específicamente de la ciudad en la cual quiero obtener el dato. Y ahí es donde va a entrar en juego este endpoint, ¿sí? Este controlador. Este controlador básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Inicialmente va a recibir, a través de su ruta, va a recibir un parámetro. El parámetro que va a recibir es un ID. Entonces eso lo vamos a guardar dentro de una constante que se va a llamar ID. Después definimos dónde vamos a ir guardando los datos. Hacemos el try que veníamos haciendo en los otros controladores. Vamos a esperar dentro de la búsqueda de mi colección ciudades. Vamos a buscar un dato. Esto me va a traer el primer dato encontrado y obviamente va a ser un único dato, porque los ID son únicos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a buscar dentro de la colección ciudades? Vamos a buscar el Object ID. Recuerden que el guión bajo ID es el Object ID, es decir, el ID por defecto que nos genera Mongo al momento de cargar un objeto dentro de nuestra colección. Y lo vamos a comparar, vamos a buscar un objeto que sea igual al ID que viene como parámetro en la petición, ¿sí? Y una vez encontrado ese valor, lo vamos a pasar como nuestra respuesta. Es simple, es sencillo, no tiene nada extraño. Y en la ruta, solo teníamos una ruta que ya venía con parámetros, que es la que utilizamos para delete, porque necesitábamos traer el dato de qué ciudad íbamos a eliminar, y la del put para modificar la ciudad. Acá le vamos a agregar una con el método get, y en el método get dentro de nuestro controlador vamos a llamar a obtener ciudades, ¿sí?
¿Hasta acá alguna duda, consulta, pregunta? ¿Lo puede volver a explicar un poquito más despacio, por favor? Sí, cómo no. El método para obtener una sola ciudad básicamente es asíncrono, porque nosotros vamos a esperar el await. Tiene como los métodos o los controladores que veníamos viendo anteriormente, un require y un response, ¿sí? Este método, cuando nosotros hagamos nuestra llamada desde nuestro Axios o llamemos al endpoint de la API, dentro de nuestras rutas, va a venir con un parámetro. En este caso mi endpoint es ciudades barra el ID que viene como parámetro dentro de la petición. Y utiliza el método get. Cuando entre por esa ruta, con el método get, va a llamar a mi controlador de obtener una ciudad, ¿sí? Dentro de mi controlador de ciudades. Este controlador va a tomar ese dato, va a tomar ese parámetro, va a extraer el parámetro que viene definido como ID. Entonces voy a definir la constante ID igual a require.params.id y lo voy a guardar dentro de la constante ID. Después defino la variable ciudad, que es donde yo voy a guardar el dato obtenido de la base de datos, y una variable de error que inicialmente arranca con null. Y después voy a establecer un try o try catch, o puede ser un método DEN, de acuerdo al que vengan utilizando ustedes para extraer la respuesta. Normalmente estos métodos son más rápidos y más ágiles que el DEN para extraer las respuestas. ¿Y qué voy a hacer? Voy a buscar en mi colección de ciudades a través del método find_one. El método find_one me trae el primer dato encontrado, es decir, busca un dato. ¿Qué dato va a buscar? El dato en el cual el object ID, es decir, el ID por defecto que me genera Mongo y que me lo crea dentro de cada objeto de mi colección, sea igual al ID que viene como parámetro dentro del cuerpo dentro del parámetro de la petición o la llamada mi endpoint, ¿sí? Eso lo va a guardar dentro de ciudades y una vez que haya establecido este try catch, que haya pasado este try catch, me va a dar una respuesta. Si es error, me va a devolver que es error, y si no es error, me va a devolver el valor obtenido de la consulta a la base de datos. Después me va a dar una variable de suceso, en el cual si es error me va a dar false, y si no es error, me va a dar true, y me va a devolver el valor del error. Si recuerden que nosotros lo definimos inicialmente, si no hay error, me va a devolver error null. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Sí, profe, Ahora una vamos, consultita. Perdón. dígame. ¿Puede que tenga un controlador sin try y sin catch? Sí, Y funcione, digamos. sí, lo podés establecer con un DEN. Vos tenés en cuenta Claro, con que den. con el DEN o con el try o con el catch, a vos te permite extraer el valor de la respuesta. Ujú. O sea, Bien, vos no, vas a para hacer, saber. con Ujú. el DEN, vos vas a hacer esta consulta y con el DEN estableces, bueno, ya hice la consulta, luego, ¿qué Claro, hago? Establezco la respuesta y con la respuesta hago una serie de operaciones, digamos. claro. Bien, para saber Son, si estaba bien lo que dice. Me da una. sí, sí, sí. Sí, sí, son diferentes maneras de trabajar con. Estos son promesas. Cuando vos estableces una función, estableces una promesa, y esa promesa, recuerden que la promesa siempre se va a resolver en un determinado tiempo, por eso nosotros planteamos el await, para que esta promesa no se resuelva antes y me siga con la parte de abajo, Claro, perfecto. Gracias. ¿sí? Bien. ¿Hasta acá dudas, consultas, preguntas? Sí, profe, ese params, el de arriba, que es un método. No, el params es cuando vos envías a través cuando vos estableces una ruta de esta manera, igual, tenelo presente con el React Router DOM, ¿viste? Cuando vos le Ok. pasás parámetros, es exactamente lo mismo. Vos estableces tu ruta, cuando vos le pones 2 puntos y el nombre del parámetro, esto implica que va a ser un parámetro. O sea, Entonces, es parecido al use params, ¿sí? exacto, es básicamente un método similar, igual, o se define de la misma manera. Entonces, ¿vos cómo lo extraes?
en lugar de utilizar el método useParams, para extraerlo, lo definís como parámetro. Ahí le hice una consulta de consola para que ustedes vean acá en request.params cómo viene el parámetro ahora cuando haga la consulta. ¿Sí? Entonces vos lo traes del requerimiento, del request, vas a extraer el parámetro que viene acompañado. ¿Y qué parámetro vas a extraer? El que viene .id. ¿Por qué? Porque yo puedo pasar más de un parámetro. Si yo hiciera esto, por ejemplo, si yo busco, vamos a buscar, qué sé yo, tengo una que es por continente, un parámetro, y le pongo continent, yo acá voy a pasar dos parámetros. El nombre del continente, que va a entrar como el parámetro continente, y el ID. Obviamente, para llegar a este tiene que estar. ¿Por qué? Porque es una ruta. ¿Me explico? Sí, profe. Yo no puedo establecer solamente este, O sea, ahí define la ruta. Ok. pero este también puede ser un parámetro, porque puede ser variable de valor. ¿Qué es eso? Yo de repente estoy haciendo una consulta en una API de películas, ¿no? Y tengo dos instancias. Que la consulta puede ser por series o por películas. Entonces acá podría ser tranquilamente el tipo de consulta Ah, y ok. atrás el ID, porque cada una, de acuerdo si es serie o si es película, va a tener un ID diferente. ¿Me explico? Sí, sí, profe, sí. Entonces tengan en cuenta eso, yo puedo pasar más de un parámetro. En este caso nosotros estamos trabajando de la manera más simple, que es a través de un solo parámetro, pero yo podría enviar dos parámetros o más parámetros o componer mi ruta de una manera dinámica. Es decir, le voy pasando parámetros y datos y voy haciendo diferentes consultas dentro de mi endpoint. Vamos a sacar este así no confunde. Bien. ¿Hasta acá dudas, consultas, preguntas? ¿No? En el chat. No, Habría que Profe. habría que armar uno igual para itinerario también. Sí, ahora vamos a ver cómo compararlos. A ver, inicialmente, ¿ustedes qué tendrían que hacer? El filtro que tienen inicialmente que les trae, que filtra el useParams con una ciudad del array de ciudades, deberían cambiarlo trayendo la consulta de este controlador. O sea, dentro del mismo controlador, en lugar de aplicar un filtro, lo que van a hacer es llamar al endpoint, desde una llamada Axios o desde la función que tengan definida en el API calls o en acciones, y traer ese resultado, y con ese resultado hacer el renderizado de el detalle de la ciudad. ¿Chicos? Claro, sí, sí. Esta misma técnica, acá está con ciudades, después van a traer la ciudad y le van a traer los itinerarios, con la diferencia que ahí le van a cambiar al controlador. En lugar de buscar uno, van a hacer un find, y dentro del find no van a buscar el ID porque el ID es único. Van a buscar, por ejemplo, por el nombre de la ciudad, que va a estar relacionado, ese tiene que tener un campo que esté relacionado con itinerarios, ¿sí? A ver, la ciudad va a tener un nombre, por ejemplo, Buenos Aires, y los itinerarios de Buenos Aires van a tener un campo que va a ser city, que va a decir Buenos Aires, es decir, ahí establecen la relación sobre esos itinerarios a qué ciudad corresponde. Entonces, ¿qué van a buscar? Van a buscar dentro de itinerarios, van a hacer el método find y van a buscar dónde city es igual al valor de la ciudad. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O donde tenga que hacer el sign in de usuario. ¿Qué van a hacer? Ahí sí van a buscar un usuario que en el mail coincida con el mail que cargó el usuario en el formulario de login o de sign in. Bien. Todos estos controladores, si bien acá lo estamos utilizando para ciudades, después el método es el mismo para el resto de las cosas que querramos controlar.
nos va a cambiar, porque nosotros vamos a seguir mandando datos por parámetro para poder buscarlos, vamos a seguir, por ejemplo, enviando datos dentro del cuerpo de la petición, cuando hagamos el sign up, los datos del usuario que se va a cargar van a venir, no van a venir como parámetros, sino que van a venir englobados dentro del cuerpo de la petición y los vamos a utilizar. Cuando un usuario quiera cargar un comentario, ¿sí? Por ejemplo, van a venir los datos así. Cuando un usuario quiera borrar un comentario, vamos a establecer estos métodos. ¿Sí? Los 5 controladores que vimos hasta ahora, van a ver que los van a trasladar a los otros controladores que van a utilizar. Ya los vamos a ir viendo bien en detalle más adelante. Bien, hasta acá dudas, consultas, preguntas. ¿No? Bien, ahora vamos a ver 2 herramientas que algunos ya han estado chusmeando, que nos permiten interactuar con los endpoints de nuestro backend sin necesidad de tener el desarrollo como yo hice el otro día, que en realidad hubiera sido preferible esa parte verla desde esta herramienta, sin tener la necesidad de tenerlo armado en el frontend. Y nosotros vamos a hacer uso de los controladores, vamos a obtener la respuesta de esos controladores, utilizando inicialmente, les voy a mostrar 2 herramientas, una es Postman y la otra es Insomnia. A nivel estructural y a nivel trabajo son exactamente iguales, o son muy similares. Una trabaja directamente en la nube y la otra es un archivito ejecutable que se descarga, que es muy rápido de ejecutar también. Vamos a arrancar con Postman. Bien. Postman. Lo googlean, los que no lo hayan googleado. ¿Sí? Lo buscan como Postman. El loguito de Postman la página en sí es postman.com. Es una app y una plataforma. Es como ese buzoncito el logo. Carga, se loguean. Sí, bueno, yo ya estoy logueado. Y después se van a la parte de Workspace y trabajan con el espacio de trabajo. Yo esa parte ya la tengo hecha. Ingresen, chusméenlo y véanlo. Bien, después, ¿cómo vamos a trabajar dentro de nuestro Workspace? Primer punto a tener en cuenta. Cuando trabajen de manera a través de un localhost, que no esté hosteada todavía la API, lo que van a hacer es acá abajo, dentro de la gente, van a seleccionar Desktop Agent. ¿Sí? Esto le va a descargar un archivito dentro de su PC, que si nosotros lo comparamos con lo que veníamos haciendo con las bases de datos, es como el clúster de conexión, y es el que permite establecer la conexión entre nuestra PC y la aplicación en la nube. ¿Sí? Ahí eso se va a tildar de verde una vez que ya esté descargado y esté corriendo, va a tener un tildecito como que está OK. Y después, esta herramienta a nosotros nos permite establecer consultas a los diferentes endpoints de nuestra API. ¿Sí? Por ejemplo, vamos primero inicialmente con el de obtener todas las ciudades. Yo para primero creo mi espacio de trabajo, desde acá, perdón, lo creo desde acá, my workspace, new, y ahí puedo crear una nueva colección, que es lo que yo tengo creado ahí como city, que vendría a ser una colección de métodos, y después cada método yo lo creo con el HTTP request, cada uno de estos métodos. Ahora vamos a crear uno. Por ejemplo, voy a crear una colección le voy a cambiar el nombre, que lo cambio, perdón, desde acá, que le voy a poner rename. Por ejemplo, itinerarios. ¿Sí? Ahora vamos a ir creando algunos. Yo no tengo todavía creado los itinerarios, así que no va a ser funcional a lo que querramos crear, pero sí vamos a ver los diferentes métodos aplicados desde Postman. Bien, por ejemplo, yo quiero obtener todas las ciudades. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a realizar? Voy a establecer el método. El método es el mismo, el cual yo tengo establecido dentro de mi ruta. Para obtener todas las ciudades,
yo dentro de mi ruta, que es esta de acá, obtener ciudades, el método es get. ¿Sí? Después, una vez que tengo establecido el método, esto de acá es el endpoint. ¿Sí? Es lo mismo que ustedes colocan dentro de la llamada a access. ¿Sí? ¿Cuál es el endpoint de mi API? El endpoint para obtener todas las ciudades está definido en 2 etapas. Este es el tramo final, la barra final del endpoint. Pero la que está entre esto y el puerto del localhost es la que yo tengo en el server, que es esta que yo le definí acá, que lo otro día jugando le habíamos cambiado, le habíamos puesto B1. Y entonces mi endpoint va a ser localhost, o sea, http localhost, el puerto 4000, mi API es /API /B1, y después el endpoint definido en la ruta, que en el caso de obtener todas las ciudades es allCities. AllCities con el método get. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo veo a través de Postman, ¿qué defino? http localhost 2.4000 /API /B1 allCities. Y cuando yo ejecute esta llamada a través del método get, va a entrar en mi ruta va a buscar el endpoint, de ahí va a buscar el método get, y de ahí va a llamar al controlador, en este caso el de obtener ciudades. Obtener ciudades se va a ejecutar y me va a dar una respuesta que va a ser el listado de ciudades. Vamos a ponerlo en práctica. Una vez que yo establecí esto, ya tengo el método y el endpoint, le doy send. Y eso me va a traer acá abajo la consulta, ¿la ven? De toda la base de datos, es decir, todas las ciudades que yo tengo en mi base de datos. ¿Sí? Hasta ahí con ese método. Fíjense que me trae la respuesta ciudades, success true, error null, que es la misma respuesta que yo le dije que me traiga acá. Me trae la respuesta con ciudades porque no fue un error, success me lo trae true, y como error me trae error, que en este caso es null porque no hay ningún error. ¿Bien? Ese es el primer método. Profe, Sí, dígame. o sea, el Postman sirve para probar que todas las conexiones, digamos, estén siguiendo el recorrido correcto, digamos, para Claro, vos simular. lo puedes utilizar para simular o también para modificar la base de datos. Porque acá, fíjate, yo establecí el método delete, el método put, el método post. Ah, O sea, yo puedo hacer las mismas operaciones que hice el otro día desde el frontend, hacerla desde Postman. O sea, establece una conexión con el endpoint, que la conexión es real. Ahora vamos a ver cómo pasarle los datos para agregar o modificar. ¿Está bien? sí, sí, sí. Bien. Entonces, vamos a seleccionar una ciudad a eliminar, que voy a copiar el ID. ¿Cuál quieren elegir? Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nueva York, Londres, España, Madrid, Córdoba. Córdoba no está dentro del listado a eliminar. Buenos Aires. Buenos Aires. Vamos a eliminar Buenos Aires. Copio el ID de la consulta que tengo general. ¿Por qué? Porque la consulta para eliminar, esto te permite copiarlo y pegarlo con control V, control C, no tiene la funcionalidad de copiar. Control C, lo copié. Entonces, recuerden que yo para eliminar o obtener una ciudad, lo que necesitaba enviarle, que es, El ID. o modificar también, se lo tengo que enviar como parámetro. Entonces, al momento de eliminar una ciudad, fíjense que entra en la ruta, ¿sí? La ruta es, yo la modifiqué para que no quede como all ciudades, sino que quede como ciudad, ¿sí? Y el parámetro que le tengo que pasar al final es el ID. Entonces, yo le voy a pasar el parámetro del ID acá al final. ¿Sí? Ahí le pasé el parámetro de Buenos Aires. El método es delete y lo van a ir salvando
vayan salvándolo a los métodos que van haciendo para que le quede guardado en la colección. Si ustedes lo ejecutan y no lo salvan, le va a pasar como a mí hoy a la mañana, que acá no tenía ningún método para mostrarle. ¿Sí? Entonces, le doy a Send. Ahí me da como respuesta cuál fue la ciudad que se eliminó. La que habíamos elegido, Buenos Aires. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, si yo vuelvo a consultar todas mis ciudades, fíjense que en esta está Buenos Aires, cuando corro la consulta, está Buenos Aires no está. ¿Sí? ¿Lo ven? O sea que yo modifiqué mi base de datos a través de Postman. Ahora vamos a elegir una ciudad de acá para modificar. ¿Cuál quieren modificar? Madrid. Madrid. Bien, vamos a elegir Madrid. Profe, una pregunta, ¿y ahí también se modifica también lo de que tenemos en el Atlas? ¿De ahí o no? Todo esto modifica la base de datos completa. Ah, ok. Interactúa directamente con la base de datos. O sea, desde acá, si vos pones mal un parámetro, podés borrar toda la base de datos. Por eso yo les hice dejar el backup, creo que a alguno por ahí le ha pasado, les hice dejar el backup de la aplicación de Mongo en Visual. Entonces, al meter la pata en algún parámetro, pudieron recuperar la base de datos completa. Vamos a copiar este parámetro de Madrid y vamos a ver cómo hacemos nosotros para modificar una ciudad. Nosotros en nuestro controlador, primero para modificar una ciudad, lo establecemos con el método put y el endpoint. Vamos a ir al controlador acá, método put. Esto va a llamar a modificar ciudades y necesita un parámetro que es el ID, que es el que copié recién de Madrid. Entonces, dentro de mi controlador de modificar unas ciudades, vamos a ver yo qué necesito pasarle. ¿Por qué? Porque yo para modificar las ciudades tengo que pasarle información en el cuerpo, en el body. ¿Qué información le tengo que pasar? Le tengo que pasar la ciudad, el país y la descripción de la ciudad. ¿Por qué medio? Por request.body.dataInput se tiene que llamar el método de llegada, que es el que yo definí para el envío de la información a este controlador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Hasta acá vimos cómo incluir un parámetro, un ID. Ahora, ¿cómo hago para incorporar la información dentro del body a Postman? Bien, nosotros tenemos acá, estamos dentro de modificar, es el método put. Ya tengo mi endpoint con mi, creo que no lo cambié, voy a cambiar ahora. Vamos a hacer control V, ahí lo cambié por Madrid. Y yo acá abajo, dentro de las opciones, tengo params, autos, headers, y tengo un segmento que se llama body. Dentro de body, yo puedo definir la información a enviar dentro del cuerpo de la petición. Para hacerlo así en formato JSON, se van a ir a row, y de row van a seleccionar JSON. ¿Sí? Entonces, ¿qué le voy a pasar? Mi controlador necesita que en el cuerpo entre una variable que se llama data input. Entonces, defino data input, 2 puntos, y adentro lo que yo le quiero modificar. En este caso era Madrid, no lo traje a Madrid, era nombre, porque acá yo tenía el anterior que había modificado. Vamos a poner Madrid. Todo dato que yo cambie de acá, lo voy a cambiar allá. Así que le vamos a poner España. ¿Y qué descripción le quieren poner para cambiarla? ¿Cualquiera? 3-1, bueno. 3-1. Bueno. Le ponemos 3-1, ¿sí? Entonces, yo definí qué es lo que le voy a enviar dentro del cuerpo, definí el endpoint y el método, put. Cuando yo hago send, eso trajo a la ciudad a modificar con los datos que tenía originalmente esa ciudad, y cuando yo vuelva a consultar todas mis ciudades, voy a tener que España, ¿sí? Acá abajo ya se modificó.
¿Está bien? Profe, y si por error uno modifica o borra una ciudad y no era la intención, ¿hay alguna forma de revertir ahí con Postman? Acá no. ¿Cómo se podría hacer? Pues es Y que a más de uno le pasó. para eso es importante tener el backup en Visual de lo que ustedes quieren cargar. Esto les puede servir para ir testeando los controladores. Yo les aconsejo que todos los métodos de la base de datos lo trabajen desde la herramienta de Visual. Acá ustedes pueden probar sin necesidad de renegar con el backend si el método está correcto, si no está correcto. Lo pueden utilizar también para modificar, sí, lo pueden utilizar para modificar, pero no cuenta con un backup anterior. O sea, lo que ustedes Sí, profe, modifican, igual, modifica. si igual eliminas una ciudad, profe, la puedes agregar con post, ¿no? La puedes Claro, agregar de sí, vuelta, sí, digamos. sí. Ahora vamos a ver Ah, el método de post para agregarlo. Profe, Bien, sí. no me quedó claro en qué momento se conecta Postman con la base de datos de Mongo, digamos. ¿Está A haciendo través de de puente el a Visual través del Studio Code? endpoint. No, a través del endpoint. Vos cuando llamás acá, cuando llamás arriba al HTTP, esa es Sí, la ruta, es tu action. pero está ejecutado en el Visual Studio Code, está con npm start el backend. Sí, sí, obvio, obvio. Ah, Obvio, obvio. Vos tenés que tener el backend levantado está porque si no haciendo el backend no... el Visual Studio Code, está haciendo de puente, digamos, ahí. Claro, el backend en este caso. Si yo lo Ah, tuviera hosteado, no tengo que tener levantado el backend. listo, listo, está bien. Y yo acá tenía un console log de algo que... de un método. Ahora me voy a fijar cuál es. Me quedó un console log de un require y trae toda la información. Acá me preguntabas vos el tema del dem. ¿Ves? Yo acá lo tengo establecido en lugar de con un try catch, con un dem. También. En el de cargar ciudades, por ejemplo. Bien. Vamos a ver ahora el momento. Y voy a sacar la consulta esa que tengo ahí, que no sé cuál es, para que no me genere más información en la consola de la que necesito. No, está bien. Console log error, Profe, console log el params. post se usa principalmente para verificar que están bien hechas los controladores, entonces. Antes la carga de la información, antes que esté la aplicación de, de Visual, se realizaba de esta manera. Mm, Ustedes cargaban dato por dato dentro de este modelo, modificaban y alteraban y podían interactuar con la base de datos de esta manera. Obviamente, al tener la extensión de Visual, para Mongo es mucho más rápido. ya. Yo puedo armar la base de datos sin tener mi backend armado, porque yo lo que establezco en Visual es directamente un controlador para la base de datos. ¿Me explicó? Sí. Sí, profe. Bien. Después igualmente vayan jugando, ármense una base de datos de prueba y vayan jugando con estas herramientas, no trabajen no operen con la base de datos real por ahora, o mantengan el backend actualizado dentro de su Mongo para que puedan probar y jugar con los métodos. Bien, vamos a ver el de agregar. El de agregar también entra por la ruta de All Cities, en este caso, y también lleva un envío de información en el cuerpo. En este caso vamos a volver a agregar a Buenos Aires. ¿Sí? También dentro del cuerpo, como row, formato JSON, le mando la información que necesita, que es data input, ciudad autónoma de Buenos Aires, país Argentina, descripción, y lo envío. Y el método que es post, ¿no? Porque estoy enviando información. Bien. Ahí me creó, me da la respuesta con lo que me creó, y si yo vuelvo a consultar todas mis ciudades, voy a ver que lo que había eliminado antes de Argentina, ahora lo agregué, obviamente con una descripción diferente, porque yo se lo había modificado anteriormente, y le doy Send. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo Córdoba, Madrid, con el 3-1 que lo había modificado, Londres, Nueva York, y abajo del todo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue el último dato que le cargamos. Bien. Y ahora vamos a probar el que hicimos recién, que es el de obtener una sola ciudad,
Y díganme ustedes el dato de qué ciudad quieren obtener. Nueva York. Londres. Bueno, vamos. Ahí está. Cierto que acá no se puede. Control V, Control C. Control C. Y vamos a ir a obtener una ciudad. ¿Qué es lo que me pide acá? No me pide elementos dentro del cuerpo de la petición porque estoy haciendo una consulta. Esto va a entrar, como vimos, dentro de la ruta del GET. Si dentro de la ruta ciudades va a utilizar el método GET y va a llamar al controlador para obtener una sola ciudad. Le voy a cambiar acá arriba el ID para que me traiga Londres como le pedimos. Control V. Y lo voy a enviar. Entonces, ¿qué me va a responder? Me va a responder con Londres. Eso quiere decir que mi controlador, también en consulta, funciona bien. O sea que si fuera con nombre lo cambiamos con el nombre de la ciudad. Exacto. Si Se vos cambiaría tuviese de nombre. Ujú. en lugar de ID, acá en lugar de ID, vas a buscar una o todas las que contengan el mismo nombre. ¿Dónde estaba el controlador? Acá arriba. Tener una. En lugar de buscar una por ID, vas a buscar una por nombre. Ten en cuenta siempre cuando vos buscas por texto y no es un dato único, como por ejemplo el ID de la ciudad, en este tramo inicial, tabular el dato de acuerdo a cómo está en la base de datos, porque va a buscar igualdad estricta. Si vos, por ejemplo, traes del input Buenos Aires escrito con B corta, ¿sí? Perdón, con B corta, con minúscula, y en la base de datos lo tenés como con mayúscula, no lo va a encontrar. Entonces lo que tenés que hacer acá es o tabularlo antes de enviarlo desde el frontend o tabularlo desde acá, para que busque los dos datos iguales. ¿Está bien? ¿Cómo sería la sintaxis en King name, dos puntos name, o cómo sería ahí la sintaxis? Y depende cómo vos lo traigas. Si vos el parámetro lo traes como name, acá, si vos acá en el parámetro definís que va a venir como name, le pones Ok. name acá y acá lo recibís como name. Require parent.name. Entonces ahí vos ya tenés el name. Si en tu base de datos se llama, no sé, que tiene name también, lo buscas como name. Entonces vos vas a buscar los dos valores iguales. Y al que recibís, ten en cuenta que esté tabulado con el mismo formato de la base de datos. Y ahí iría también el trim y lo demás, el start with, iría para que lo busque, me ayude. No, te lo busca directamente, te va a buscar igualdad estricta. Te va a Ok. buscar el dato coincidente de la base de datos. Gracias. Bien. Por ejemplo, cuando nosotros busquemos el logueo de un usuario, el usuario va a ingresar su correo electrónico y ese correo electrónico, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, tu visual, digamos. Tus controladores que tenés en ciudades controllers. Acá, esto. No te escuché la primera parte. Claro, que no entiendo cómo Postman sabe que son métodos, cómo los distingue por métodos. Del get, post, put y delete, Claro, sí, sí. porque vos se lo definís de acuerdo a cómo vos lo tenés en la ruta. No te lo distingue él, vos le decís, Ah, vas a lo que tiene llamar la al ruta, claro. método get de este endpoint. Porque fíjate, por ejemplo, el que viene como parámetro puede tener cualquiera de los tres métodos. Delete, put o get. La ruta, el endpoint, es el mismo, es la ciudad y el ID. Después, cuando vos definís el método, de acuerdo al método que vos tenés acá, es el método que llamás en Postman y ahí realiza la operatoria. O sea, Postman lo que hace es conectar, llamar a la ruta con el método. Ahí está, profe, gracias. Bien, hasta ahí Postman va. No hay mucho más para ver, ¿eh? Profe, estoy probando el put y no me carga nada. Eso significa que está mal codeado. Que tenés mal el parámetro en el cuerpo, tenés que fijarte en el controlador, ahí lo vemos si querés. Tenés que fijarte en el controlador
cómo haces llegar vos el dato. Fíjate que yo, por ejemplo, en el put, dentro del método put, mi dato es tomado desde el controlador como rec.body.dataInput. Entonces yo acá lo que le mando es el valor del requerimiento como lo tomo desde el body. Y adentro de dataInput le paso los valores que necesito obtener adentro. O también le puedes quitar data input, yo se lo quité, el input, perdón, y se lo dejé solo con body. También, Ajá. ahí le estás pasando los 3 parámetros libres dentro del body. Sin estar englobado en ningún tipo de cuerpo de petición. Yo en este caso, porque ya lo tenía armado así, que es por ahí la forma más compleja, en lugar de enviarle a través del cuerpo de la petición un array o un objeto con datos, vos lo que le mandás es directamente cada dato suelto. ¿Y data input, dónde lo definiste? Pues yo le puse el data input, pero obviamente no encuentra el data input, por eso me... Data viene input, blanco. yo lo definí dentro del controlador. Acá, ¿ves? Yo le digo que van a venir 3 datos, uno es ciudad, el otro es país y el otro es descripción. Y esos 3 datos van a venir dentro de un request.body.dataInput. Sí, lo tengo igual y no me funca, pero bueno, después lo veo. Ahí le hice una captura. Capaz que tengo alguna letra mal copiada o algo. ¿Sí? Y ahí fíjate después cómo lo bajás en tu base de datos. Porque fíjate Dale. que yo después lo que viene como ciudad, del otro lado, yo se lo paso como nombre, que es ahí es Sí, donde sí, entra en sí, juego sí. la colección. Eso sí lo entendí. Sí, sí, sí. Bien, ahora lo vemos. Ahora lo O vemos sea, el data controlador. input no lo tienes definido en ningún otro lado, solamente acá. No, solamente acá. Acá le estoy estableciendo que lo que entre va a entrar adentro de data input. Ah, ok. Entonces, para enviarle, yo se lo envío dentro de data input. ¿Sí? Se lo envío adentro de data input, porque yo le estoy diciendo lo que yo te mande dentro del cuerpo va a venir adentro de un elemento llamado data input. Si yo le saco data input de acá, se lo puedo sacar desde acá también y lo envío directamente dentro del cuerpo, como decía Gerson. Pero ¿qué pasa? Yo dentro de mi front ya lo tengo definido de esta manera. Entonces, si yo lo altero acá, cuando lo quiera enviar desde el front no me va a llegar. Sí me va a llegar desde Postman porque tengo el método definido de esa manera, igual que en el controlador. Pero si yo lo cambio acá, tendría que cambiar el front también. Entonces es más fácil establecerlo en Postman que cambiar todo. Profe, una consulta. Si le erras en las propiedades, viste, ciudades, no sé, una letra o cualquier cosa, No te lo te lo trae. tendría que. No te lo traes, te lo tendría que dar inválido. Por el modelo, ¿no? Ujú, exacto, porque es un dato Ah, no. requerido, es decir, sí o sí tiene que tener valores y valores establecidos como vos lo definas. Si vos le decís que le vas a mandar número, tiene que ser número. Claro, y si el modelo que tengo tiene una propiedad más, pero acá en este caso le mando, yo qué sé, mi modelo tiene 4 propiedades y este le mando 3. ¿Me lo toma o también no me lo ¿Es rechaza? requerido? No. Si es Ah, requerido, no te lo va a tomar. si es requerido no me lo toma. Ah, ahí va. Si es requerido, Ah, implica que el dato tiene que estar. claro. ¿Y en el modelo que tendría que ser para que no esté requerido? ¿Null era? O no me acuerdo qué. O no le ponías nada. O false creo que era. Requiere Require false, false. Ah, ¿sí? ahí va. Ahí va, genial. Que no No, es por la otra vez, requerido, no es indispensable que esté el dato dentro del modelo. claro, la otra- tenía un problema con el ID que no me traía el coso y me olvidé de sacar, quería hacer un experimento y me olvidé de sacar el guión ID y estaba creando otro modelo que no tiene nada que ver. Ah, Ahí bien, va. Gracias. bien, Profe, bien. Sí, ya acabamos aquí en este tema. sí. Parate que te muestro Insomnia y ya terminó. Insomnia es lo mismo, nada más que con un software instalado. Ah, no, era para hacer una consulta. A ver si me ayudaba en algo. Bancame que ahí termino con esto. Este es Postman. Para Insomnia, buscan Insomnia. ¿Sí? Es este loguito que ustedes tienen acá. Insomnia tiene un periodo de prueba y después es de pago. Cuando le dan a Get Started for free, seleccionan ahí, yo ya tengo descargado el gratis, y le va a hacer un download.
se ejecuta a través de un archivito en la descarga, que es este de acá. Lo ejecutan, no se instala, se ejecuta nada más, es un ejecutable, y les va a abrir esto. Es físicamente igual que Postman, cambia un poco el entorno, los datos son los mismos, y los métodos y las formas son los mismos. Vamos a ver un ejemplo de cada uno y ahí está. Y entonces yo tengo definido la ruta get para obtener una ciudad y el endpoint, se lo envío. ¿Sí? Ahí obtuve la ciudad de acuerdo al endpoint. Para eliminar, mismo, el endpoint y dentro del body, ¿qué es lo que le tengo que enviar? ¿Sí? Defino que le mando un JSON y ahí establezco los... No, en este caso no necesito, es delete directamente, no necesito enviarle nada, perdón. Send y le hago un delete. No lo voy a eliminar para no alterar la base de datos. En Modify, si acá está. En Modify sí necesito enviarle, método put, los datos los cuales voy a modificar. Supongamos esta yo la eliminé, así que no va a encontrar este endpoint. Vamos a obtener todas las ciudades y vamos a modificar nuevamente Buenos Aires. Get ciudades, send. Acá obtengo, fíjense que obtengo de la base de datos, estoy trayendo lo que cambié en Postman, lo estoy trayendo acá. Y vamos a cambiarle a Buenos Aires, para que vean que trabaja directamente con la base de datos. Copy, modify, vamos a cambiar Buenos Aires por el texto este que tenía anteriormente de la Reina del Plata. Past, send. Ahí modifiqué Buenos Aires. Fíjense, si yo lo consulto, lo modifiqué desde acá y lo consulto en Postman, vuelvo a hacer mi get ciudades, todas las ciudades. Send. Fíjense que Buenos Aires, me equivoqué barrita. Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, ¿dónde está? Acá, ¿sí? Lo modifiqué desde Insomnia, afectó la base de datos y cuando lo vuelvo a consultar en Postman ya está modificado. ¿Sí? Y lo mismo para get ciudades, para obtener todas las ciudades, o para agregar una ciudad, los métodos son lo mismo. Recuerden que cuando van a agregar al cuerpo de la petición, a diferencia del otro que tenían que agregar como primero como row y después como el tipo de dato que van a enviar, acá directamente tienen la solapa de body, seleccionan ahí y seleccionan el tipo de texto de envío, en este caso JSON, ahora lo voy a marcar como nobody para que no le haga ningún envío, y lo envían de ese modo. Es básicamente igual, nada más que otro entorno, distribución de entorno diferente. Es lo mismo, van agregando acá los diferentes métodos, los diferentes requests o las diferentes carpetas que quieran. Siempre tengan en cuenta que el método que ustedes definan tiene que coincidir con el método el cual va a buscar el controlador. Si yo le defino, por ejemplo, un método acá, vamos a definir un método post acá, con un endpoint, es decir, esto no va a existir, porque no existe un post con un ID. Y le hago un send, me va a devolver el error. No existe el método post para esta ruta. ¿Por qué? Porque yo mi controlador, si yo voy a mi controlador, a mi ruta en realidad, que es la primera que lee la entrada, no tengo ningún post con una ID al final. Si yo le pasara un put sin el body, vamos a ver qué es lo que hace. En lugar de post, le voy a pasar una ruta con put, que la ruta existe, pero cuando entra al controlador le va a faltar un dato, le va a faltar el body. Get ciudades, put, me trajo el nombre de la ciudad nada más, pero del ID con el put a modificar, pero no le envié nada en el cuerpo de la petición. A ver qué movimiento extraño hice. Más probable que haya borrado la ciudad. Get ciudades. O sea, le mandé el cuerpo vacío. Tendría que ser. No, no hizo absolutamente nada. Encontró la ciudad nada más a modificar,
que era Córdoba en ese caso, pero no hizo absolutamente nada. No la modificó porque yo no le mandé ningún dato de modificación dentro del cuerpo. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta nada más que eso tenga una determinada coincidencia. Entonces yo le doy send, voy a obtener la respuesta de Córdoba. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Una consulta, Adrián, o sea, solamente haciendo repaso. O sea, básicamente lo que nosotros podríamos hacer desde el frontend de modificar la base de datos, esto es una alternativa para no hacerlo desde el frontend, o sea, para hacerlo por fuera. Exacto. ¿Y desde Mongo no se podría hacer lo mismo con el Sí, Playground? sí. Yo les mostré dentro del Playground, vos tenías el Playground para Find, y la ventaja que tiene de repente el Mongo que vos tenés una opción cuando querés actualizar o agregar. Recuerden que cuando nosotros pasamos el controlador para actualizar, vos tenías una opción dentro de ese controlador, dentro de ese Playground, que se llamaba Upsert, que estos no lo tienen. ¿Qué hacía esa opción? Era una mezcla entre update e insert. Es decir, lo buscaba. Si no estaba, lo insertaba, y si estaba, lo actualizaba. Y ahora Son diferentes, desde el punto de vista diferentes práctico, claro, ¿para qué existen estas herramientas, básicamente? Estas herramientas existen antes de que se cree la aplicación de Mongo. Entonces te permitían... Para otras bases de datos nos podría servir también. Sí, 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 porque trabajan por endpoint. Trabajan siempre por endpoint. Pero entonces sería para probar los controladores como tal. Más Sí, que, más o que, más que modificar la base de datos. lo podés utilizar para lo que vos quieras. A ver, yo les consejo, teniendo la herramienta de Mongo, o sea, aprendan a utilizar esto en los diferentes métodos, para de repente el día de mañana ingresan a una empresa y trabaja para las consultas con esta metodología, tienen que saber utilizarlo. Tienen que tener una cierta práctica para utilizarlo. Ahora, si tienen la posibilidad de trabajarlo con la herramienta de Mongo, para mí es más rápida y más práctica la herramienta de Mongo. Son diferentes formas de generar lo mismo. Por ejemplo, a ver, si yo quisiera generar cambios directamente desde mi Atlas, ingreso en mi Mongo, es quizá la manera más engorrosa de hacerlo, pero antes que no existiera Insomnia y no existiera Postman y no existiera la aplicación, existen las bases de datos. Entonces, o nosotros lo hacíamos desde un frontend, generando un frontend para hacer el cambio de tipo una API, o lo hacíamos directamente desde la base de datos de Atlas. El Atlas, o la base de datos, o el desktop local. Fíjense, yo voy a buscar mi colección, voy a agregar un elemento. Vamos a buscar My Itinerary. Dentro de My Itinerary me voy a ir a ciudades, y dentro de ciudades yo tengo los datos de mi colección. ¿Sí? Tengo tengo 5 datos. Entonces, yo acá, dentro de mi colección, puedo empezar a editar o agregar, insertar un documento más, acá arriba. Entonces vamos a insertar un documento más. Y ahora tengo que fijarme qué datos tenía. Tenía nombre. Y el dato de nombre le vamos a poner... no sé, no se me ocurre ninguna, pero bueno, vamos a poner Chicago. Chicago. Ahora, vamos a agregarle un dato más. No me deja ver la barrita. Este es de tipo string, este es de tipo object ID, y no, lo quiero ver así. Más fácil. Y ahora acá abajo le voy a agregar otro dato más. Le voy a agregar, ¿qué era? Nombre país. País va a ser un string también, y va a ser USA. Y le voy a agregar una descripción como tienen las otras. Descripción. Y le voy a poner, no, acá no va la copia.
descripción y le voy a poner ¿No te faltaron las comillas, Adrián? sí, ahí la pongo. Ahí igualmente me dice, no se permite insertar mientras el documento contenga errores. No puedo hacer. Si no es como visual, ahí está. ¿Sí? Entonces inserto. Lo inserté directamente desde el Atlas, que es otra manera de insertar. Entonces, cuando yo consulte ahora, dentro de mi, donde andamos, acá lo vamos a consultar de Insomnia. La vista es un poco más agradable en los contrastes de color, pero vamos a obtener en ciudades. Ciudades. Vamos a traer todas. Yo agregué a Chicago. ¿Lo ven acá? O sea, es otra manera directamente desde el Atlas. Cada una tiene su ventaja y su desventaja y es más o menos práctica al momento de hacerlo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, gracias. Le subo el repo. Así ya lo tienen. Vamos a ponerle controlador, buscar ciudad, no agregar. Buscar una ciudad. Una ciudad. Y sincronizamos los cambios. Bien, ¿dudas, consultas, preguntas hasta ahí? ¿Relacionado con esto? Profe, el backup que había dicho de Mongo, ¿de dónde se hace la replicación? ¿Ahí como una extensión? No, directamente vos cuando vas cargando datos, a ver, si yo consulto, por ejemplo, aparte que voy a abrir uno nuevo, voy a abrir mi modelo de Mongo. New Windows. Supongamos que yo tengo todo cargado. Vamos a hacer un open folder. Y lo tenía en JS Mongo. Si yo acá tengo guardado todos mis playgrounds. Ah, le puse file. No, está bien, open folder. JS Mongo seleccionar. ¿Sí? Cuando yo abra, yo voy a tener todos mis playgrounds guardaditos acá abajo. Dentro de esos playgrounds tengo este de cargar datos. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer con este playground? Que tengo de cargar datos dentro de mi base de datos MyItineraries que tenía estas 4 ciudades inicialmente. Si yo, primero, no me está mostrando, acá no estoy en la... Conecto el clúster. Dentro de mi clúster tengo MyItineraries, dentro de MyItineraries tengo ciudades. ¿Sí? Dentro de ciudades, la quiero ver toda, View Documents. Entonces, me voy a traer los documentos. Actualmente están cargados. Los copio y los llevo a mi playground de cargar datos. ¿Sí? Este dato de versionamiento y este dato no lo va a duplicar y no lo va a volver a cargar. Porque ya está dentro de la base de datos. Profe, Entonces, o sea que esas ciudades sería como el backup, siempre va a ser el... exacto, yo lo tengo como backup. Entonces lo que modifique cada tanto lo voy guardando acá adentro. Lo voy guardando de esta manera. Entonces cualquier problema que yo tengo un archivito con todos los datos alineados. Hasta que trabajen de manera sólida con cada una de las herramientas. Yo quiero seguir agregando.
pongo acá, pongo la barrita, lo copio, coma, porque voy a definir un objeto diferente, coma, lo pego, le elimino este campo de arriba, porque ya me lo va a generar en la próxima carga por defecto, esos son los que ya están identificados, y vamos a cargar Barcelona. Barcelona, España, ¿sí? Le doy play. Me va a limpiar la base de datos vieja, me va a agregar el dato nuevo con este Object ID, y si yo lo vuelvo a consultar desde Insomnia, o desde Postman, desde cualquiera de los dos, con el Get Ciudades, acá abajo, fíjense que no, los datos que ya estaban no se agregan, no se cambian porque ya están, y acá abajo del todo me agregó Barcelona. ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces yo lo tengo también acá en mi backup, lo puedo consultar, modificar, y yo lo que les aconsejo es utilicen estos playground cuando van a trabajar con base de datos como backup. Se hace de manera simple, es copiar, pegar, y se acabó la historia. Acá lo que me dice es que los IDs estos ya estaban, y este es el que se agregó. El sexto se le agregó un Object ID que es referencia a esto. ¿Está bien? Y esto es lo que yo le decía de la diferencia de crear un dato. Nosotros buscábamos, tabulábamos, y dentro de esto tenemos el upsert. El dato que nosotros busquemos lo va a filtrar. Si está, lo va a actualizar, y si no está, lo va a crear. No sé si lo habrán agregado en algún lado más ese método, pero este método es propio de de los Playground o de la aplicación de Mongo, digamos. Dudas, consultas, preguntas. Le mostré un montón de maneras de interactuar con su base de datos, y vimos un controlador para obtener una ciudad en específico. Dudas, consultas, preguntas. ¿No? Bueno, quedamos el lunes entonces para ver eso de Redux, y yo ya le subí el material a la nube, al repositorio. Recuerden que estamos trabajando sobre la parte de backend 2, ahí es donde van a encontrar las modificaciones, igual las identifiqué dentro del commit. Y nada, síganle metiendo pata que vienen bien, y vamos a ir viendo los temas que le vayan quedando sueltos. ¿Estamos, Profe, chicos? Sí, Gracias, Adrián, nos vemos. lo que le había dicho, profe. decime, de- ¿para qué dejo de grabar? a ver si me echo una ayudadita con eso.